por acompañarnos a esta mesa de análisis, en la cual hemos titulado El efecto del tío Sam en la economía mexicana. Creo que es importante entender esta textura de la economía. Finalmente, siempre Estados Unidos ha sido quien nos ha llenado de economía, nos ha llenado de que esta situación fluya entre el país internamente. Lo acabamos de ver con las remesas y vamos a analizar estos temas y otros, ¿no? Para lo cual le doy la bienvenida a Jorge Tonatiuh Martínez, que ya nos has acompañado en otras mesas. Muchas gracias por acompañarnos para esta mesa de análisis, Jorge. Muchas gracias a ti, Iván. Un placer estar con Janet y con Abel nuevamente. Gracias. A Janet Quiroz. También, Janet, es tu primera vez en esta mesa de análisis. Te damos la bienvenida y te agradecemos tu participación. Ella es economista y financiera en Monex. ¿Correcto, Janet? Así es. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y les agradezco mucho la invitación, que es un placer compartir la mesa aquí con tan distinguidos expositores. Gracias, Janet. Y Abel Cornejo, ya también de casa, varias participaciones en análisis de estas mesas. Gracias, Abel, nuevamente por tu tiempo para esta mesa de análisis. No, gracias a ti, Iván. Un saludo para todos y vamos a darle con todo gusto. Bueno, pues arrancamos la llave maestra de negocios con el efecto del tío Sam en la economía mexicana. Y nos arrancamos, Abel, ya siguiéndonos contigo. Yo doy un poquito de antesala: 2.5 trillones Trump, 1.9 trillones Biden, de liquidez a la economía americana. Para los que no, a lo mejor no nos entiendan, $1 trillón es 1 y 14 ceros, ¿no? 1 y muchos ceros. 1 y muchos ceros. En México, pues prácticamente es un 2, un 1 y 19, 18 ceros, ¿no? Aproximadamente. ¿Cómo vemos esto, Abel? ¿Cómo repercutirá en su economía y finalmente en la de nosotros? La verdad, las cosas es que hoy el presidente Biden, y además lo ha dejado muy claro, va a generar políticas y va a generar condiciones para que los empresarios, para que las inversiones se queden en Estados Unidos o regresen a Estados Unidos. Buena parte de las inversiones estaban esperando un poquito para entrar hoy con los americanos al crecimiento de la economía. Yo quisiera irme también, Iván, por el lado de las repercusiones en México, y así también le voy a dejar mucho espacio a mis compañeros. La verdad de las cosas es que las repercusiones tienen que verse en las exportaciones. Ya lo estamos viendo. Al final, las exportaciones en automóviles van bien. Las exportaciones no salieron tan bien en la parte agrícola. Al final, siempre la mayor parte de nuestra recuperación viene por las exportadoras. Después habrá que ver el tema de las remesas. La verdad es que hemos tenido muy buenas noticias de las remesas de mayo para acá. Se han mantenido por arriba de los 3,000 millones de dólares. Y eso está maravilloso. De hecho, en este mes de enero tuvimos un récord, algo totalmente distinto a crisis financieras anteriores, donde la recuperación de las remesas se dio como muy paulatinamente. Y esto tiene que ver exactamente con lo que está pasando en Estados Unidos, con la reactivación, con la parte de la vacunación, con esta serie de estímulos fiscales que se dieron directamente a las empresas y a las personas. Y eso hizo que las personas que nos envían las remesas, bueno, lo pudieran mantener más o menos estable en el tiempo. Yo quisiera entrar solo por ahí para que mis compañeros... ¿Nos ayuda finalmente, Abel, al flujo de dinero que pueda haber en la economía para reactivar el consumo? Por supuesto que las remesas están siendo constantes, y eso es algo muy importante, porque esto es base de las familias mexicanas, de muchas que les está llegando ese dinero, y que ese dinero no paró de llegar, y por supuesto eso va a pegar en el consumo, no tanto como quisiéramos, pero sí puede llegar a hacerlo. Gracias, Abel. Jorge, tu primera vista sobre esto que estamos hablando. Pues bueno, retomando el tema de las remesas, me parece importante también conocer, bueno, sabemos de la relevancia en términos de los ingresos que representan para la mayoría de las familias del país. Sin embargo, hay que puntualizar ahí que hay algún matiz importante que hacer al menos. No todas las personas nacionales que viven en Estados Unidos están viviendo el efecto de la economía de la misma forma, y es que me parece que son 3 o 4 estados los que en realidad están teniendo un incremento en el número de remesas comparado con el año previo. Esto quiere decir que la mayoría de los estados, o de las personas que viven en la mayoría de los estados, no tuvo el mismo efecto. Sí tuvimos un incremento en el número de remesas
año contra año, pero no es parejo en todas las personas que viven en Estados Unidos y también hay que considerarlo. Hay otros efectos que también me gustaría mencionar. El efecto de las personas, perdón, porque estamos hablando de aquellas que pueden recibir dinero porque están establecidas legalmente y los apoyos vienen por la vía de devoluciones de impuestos, etcétera, ¿no? Sí, bueno, las remesas, me refiero no todas, el efecto no fue parejo, o sea, nosotros tuvimos un año récord en términos de las remesas que recibimos como país en México, los ciudadanos, las remesas que recibieron nuestros connacionales, las distintas familias, ¿no? En territorio mexicano. Pero ese efecto no viene de manera generalizada de todas las personas que están enviando el dinero desde Estados Unidos a México. Hay muchos estados, de hecho la mayoría de los estados, en donde en realidad disminuyeron la cantidad de remesas que envían a nuestro país. Y eso también hay que considerarlo porque pues fueron efectos diferenciados en términos de las medidas de política económica que tomaron distintos estados para beneficiar o tratar de mitigar los efectos del COVID en su población, los habitantes de cada uno de estos. Y es que también es importante recordar que no todos los estados reaccionaron de la misma forma en términos de la actividad económica que buscaron, de la forma en que buscaron reactivar la actividad económica. ¿A qué me refiero? Hubo algunos en donde empezaron antes que otros. Y eso tuvo efectos en el corto plazo cuando se vio las segundas olas por diferentes estados en Estados Unidos, lo que generó al final que tuvieran que nuevamente regresar, retroceder en el confinamiento y demás. Entonces, es importante aquí considerar estos efectos que no son generalizados, ¿no? Es un promedio, sí, pero no es algo en su conjunto. Ok, correcto. Gracias, Jorge. Janet, tu primera vista sobre este tema. Pues sí, sin duda, Iván, coincido con Jorge y con Abel en el sentido en que pues la recuperación económica en México dependerá en buena medida de la que ocurra en Estados Unidos y esto pues bueno, asumiendo que pues las dos economías, los dos países pues tienen lazos económicos en común muy estrechos. Uno de ellos, sin duda, muy importante, el envío de las remesas que, de hecho, pues conocimos recientemente el último reporte de la cuenta corriente que publicó Banco de México y en donde vimos, pues justo, este ingreso por la vía de remesas, tuvo una participación importante dentro del total, pero pues sin duda, pues el mayor ingreso que México recibe por parte de Estados Unidos es vía pues las exportaciones, recordando que pues ese país es el principal socio comercial de México y es pues en este sentido pues no solo es el principal, sino la diferencia es bastante significativa, más del 80% de nuestras exportaciones tienen como destino pues nuestro vecino del norte. De ahí, o sea que si bien este paquete que recientemente pues propuso el presidente Biden, que el fin de semana fue ya aprobado por la Cámara de Representantes en Estados Unidos y que en los próximos días será discutido en el Senado, sin duda será muy importante para pues este tipo de transferencias, también lo será sin duda para las empresas y pues en este sentido sin duda México se verá pues muy beneficiado de manera particular el sector manufacturero en donde pues buena parte de lo que creamos, de lo que producimos en el país, pues se envía a Estados Unidos. De ahí, o sea que la expectativa es que hacia adelante, uno de los principales detonadores del crecimiento en México y de la recuperación vendrá pues precisamente por parte de esta vía, o sea, del poder venderle mayores productos a Estados Unidos y que eso pues terminará teniendo un efecto positivo de segundo orden sobre el resto de los sectores económicos. Entonces, pues me parece que los lazos entre los dos países, entre Estados Unidos y México, son muy fuertes y más allá de tener una frontera en común, pues tenemos también muchos sectores económicos entrelazados. Gracias, Janet. Seguimos, Abel, tocamos el tema de las remesas, que
tocamos el tema de las exportaciones, tocamos el tema de lo que la economía se va a arrancar. Vemos inflación en Estados Unidos, vemos un tipo de cambio a la baja, vemos también los metales como el oro que están bajando. Financieramente, ¿esto cómo va a pegarle a México? Fíjate bien, Iván, yo quisiera solo hacer alguna aportación adicional. Mira, la verdad de las cosas es que sí, las exportaciones serán la primera parte y el motor que haga que la economía mexicana comience a reaccionar. Creo que es un foco rojo que las exportaciones agrícolas hayan disminuido más en el mes de enero de lo que se esperaba. Me parece que ahí hay un pequeño foco rojo. Insisto, las exportaciones de automóviles van más o menos bien. No creo que para el mes de febrero nos estemos recuperando en una mejor medida. Creo que hasta marzo va a poder ser donde vamos a estar viendo exportaciones referentes a, por ejemplo, tecnología, maquinaria y equipo. Creo que en ese momento, cuando se comiencen a dar las inversiones por las empresas mexicanas para comenzar a hacer esta parte que decía muy bien Janet, de la parte manufacturera, creo que ahí lo vamos a estar viendo cómo se va a afectar el tipo de cambio. Todas las inversiones que están hoy paradas por ahí, esperando el momento adecuado para hacerlo. Ahora, claro que sí tenemos que estar viendo además algo que es muy, muy, muy importante, parte de la vacunación. En Estados Unidos, la parte de la vacunación me parece que iban bien en las últimas semanas. Ha habido un retroceso en los últimos 10 días de la capacidad que han tenido para poder vacunar a las personas. Insisto que también, y como lo dice bien Jorge, hay diferentes esquemas en diferentes estados. Por ejemplo, en Illinois ya están vacunando a los inmigrantes, sean legales o ilegales, precisamente para poder participar del proceso productivo ya. Por ejemplo, en Indiana, si tú llevas a alguien de la tercera edad, bueno, también te están vacunando. Entonces, sí hay esquemas de vacunación distintos dependiendo de los estados. Entonces, me parece que en esa medida como las exportaciones vayan respondiendo. Insisto, no creo que en febrero vayan a tener una respuesta muy interesante, será hasta marzo. Creo que en esa medida podremos aportar al crecimiento. Ahora, cuidado, llevamos 6 trimestres consecutivos con datos negativos del PIB. Me parece que como salió el último trimestre del año pasado, me parece que este trimestre también vamos a estar viendo valores negativos. Entonces también hay que sobrepasarlo por ahí. Entonces quería puntualizar solo esa parte. Me parece que hay un poquito de focos rojos en la parte de exportaciones agrícolas. A ver cómo les va en estos siguientes meses. Sí, claro. Gracias, Abel. Jorge, también un efecto no directamente de Estados Unidos, sino de otras fronteras como China. Estamos viendo una desaceleración del tema de la economía china, ¿no? A pesar de que fue de las que creció, o de las únicas casi que creció el año pasado, estamos viendo esa baja, ¿no? Y vemos que mientras la economía americana en temas de bolsa va bien, va creciendo, ¿cómo va a impactarnos a nosotros? Bueno, ahí creo que el tema se reduce a que no inicie nuevamente la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Sí, claro. más que otra cosa, ¿no? China demostró el año pasado una resiliencia súper fuerte porque fue el único país que creció, ¿no? De los importantes. Los demás decrecimos de manera fuerte, en una situación económica bastante difícil, no vista desde, bueno, en los tiempos de paz, ¿no? Después de la gran recesión. Entonces el tema de China más bien corre por esa lógica y a mí lo que me preocupa es que pues al final del día el establishment ha regresado al poder en la Casa Blanca, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, la economía política detrás de las decisiones que tome el presidente Biden van a ser pueden ser bastante difíciles si se empieza a enfrentar a China. Hay otro tema que tú quieres traer a la mesa, que es el de la economía digital, que seguramente veremos en adelante, y es que China está poniendo ahí bastante fuerte la mano, está haciendo un golpe en la mesa. Ellos llevan ya bastante tiempo desarrollando su yuan digital. Y Estados Unidos no tardó en reaccionar, bueno, reaccionó este año, tal vez tardó un poco en reaccionar, pero ya también está poniendo sobre la mesa el análisis de presentar el dólar digital, ¿no? Sí, claro. Y eso es algo que va a ser, no nada más por el tema de que sea una moneda digital, sino porque implica información, flujos de información, o sea, tener mayor disposición de datos en tiempo real. Y eso va a ser bastante interesante para todos los que nos gusta la economía monetaria, hablar de las monedas digitales.
de la moneda digital respaldada desde los estados es un tema muy, muy interesante. Entonces, yo lo resumiría en que no entrara nuevamente a Estados Unidos y China en esta guerra comercial, en esta guerra arancelaria que al final se traduce en el encarecimiento de los productos, y en que Estados Unidos también entienda que tiene aliados con Canadá y México, y aquí hay un problema muy relevante, y es que ya hablaba Abel de la velocidad necesaria en términos de la vacunación que tenemos que tener. Y ayer se acaba de reunir Andrés Manuel con el presidente Biden, donde no se toca el tema de la vacunación, de que nos den vacunas desde la fábrica que está en Estados Unidos, y eso al final del día a nosotros nos va a afectar, ¿no? Y ya lo dice el Fondo Monetario Internacional en el último blog que publica esta Kristalina Georgieva, dice, bueno, a ver, este es un mundo interconectado, globalizado, en el que necesariamente tenemos que ayudarnos todos para salir adelante. Entonces, si ustedes, países avanzados, no empiezan a compartir la producción que ya tienen en puerta con el resto de los países del mundo, la situación al final va a ser de muy largo plazo para que veamos una verdadera recuperación económica. Y entonces ya se está hablando los economistas internacionales están hablando de la gran divergencia. Pasamos del gran confinamiento a la gran divergencia, en donde primero estuvimos todos guardados y ahora estamos pasando a recuperaciones diferenciadísimas. Y ese es un gran problema porque no nada más es entre países, sino también va a ser dentro de los mismos países. Y entonces la desigualdad y las brechas de desigualdad que se estuvieron cerrando en los últimos años, se están abriendo nuevamente, ¿no? Con todo lo que trae la desigualdad, todos los problemas que trae para la economía en su conjunto. Gracias, Jorge. Ya nos estamos dando cuenta, por lo que acaba de comentar Jorge y Abel, que México es un invitado a la mesa, un invitado tal vez incómodo, porque pertenecemos a la OSD y de esas 32 economías deberíamos de estar atendidos como tal, como economía en teoría de primer nivel o necesaria para las economías como Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Y vemos que no es así. Por otro lado, también comentamos del tema de China. Yo creo, y también Abel lo comentó ahorita, de que Biden está haciendo lo posible por jalar empresas a Estados Unidos. La verdad es que este bloque económico podrá ser competitivo cuando China tiene una mano de obra tal vez de 500 millones de chinos y Estados Unidos tendrá 80, 90 millones de mano de obra, México tendrá 50 y Canadá tendrá 10. O sea, no llegamos casi ni a la mitad de lo que ellos tienen de mano de obra. Creo que China seguirá imperando como un modelo económico, ¿no? ¿Y cómo nos afectaría esto? Sí, pues sin duda, digo, coincido con los comentarios aquí vertidos, pero pues me parece que México podría verse sin duda alguna beneficiado de pues este acuerdo que se ratificó recientemente, el TEMEC. Sin duda, pues el Telecan era un tratado pues mucho más beneficioso para nuestro país, pero pues el TEMEC pues sigue estando ahí. Sin duda, pues se pusieron en este acuerdo restricciones que buscaban pues precisamente en algún sentido fortalecer, o sea, la región y pues también bajo la administración de Trump, pues ante esta coyuntura tan compleja que se vivió entre pues la relación entre China y Estados Unidos, pues sin duda, pues México pues es uno de los países que pudiera representar pues un sustituto para ese país. Sin embargo, pues evidentemente debemos de considerar y no perder de vista lo que comentabas, o sea que los costos de producción en China siguen siendo pues muy bajos, muy accesibles, aunque estos pues se han venido también reduciendo. En este sentido, pues sin duda, las reglas que se plantearon en el TEMEC pues sientan las bases para que pues México pueda verse beneficiado en algunos rubros. Sabemos bien, o sea que como lo comentaba al principio de mi intervención, que pues es un tratado pues menos beneficioso para México, pero aún así pues sienta las bases para que algunos sectores pues puedan fortalecerse, no perdiendo de vista que pues Biden pues ha comentado que la relación entre Estados Unidos y China pues todavía pues será analizada
tanto por el Congreso como por las autoridades de su administración, considerando que el secretario del Comercio bajo la administración de Biden pues aún todavía no es ratificado. Entonces, pues en ese sentido, sin duda, pues será importante ver hacia adelante cómo evoluciona la relación comercial entre estos dos países. Sin duda, lo que estamos esperando es que la relación diplomática sea mucho más positiva que lo que vimos en la administración anterior con Trump, pero eso no quiere decir que en el fondo pues esta cambia, y sobre todo, como les decía, ante pues esta postura que ha manifestado pues el nuevo presidente, y que ha dicho que si bien busca tener una buena relación con el país asiático, todavía pues no está dicho que vaya a cambiar pues las cuotas, los aranceles, o sea, que pues en su momento se impusieron al país asiático por parte de Trump. De hecho, estos acuerdos que se alcanzaron en la fase 1 de ese acuerdo comercial, pues siguen en pie. Realmente, pues no ha cambiado nada, más allá de decir, que lo van a revisar, y que ya tuvieron ambos mandatarios un primer encuentro virtual, el cual, fue, como les comentaba, diplomáticamente correcto, pero, pues aún así, Biden reiteró este mensaje de mayor proteccionismo ante pues ese país. Ahora, pues justo considerando que esta relación pudiera seguir siendo pues un tanto tensa, uno de los socios comerciales pues más cercanos a Estados Unidos, y que también pues en todo caso, al menos en estos momentos, pues tiene uno de los costos de producción más bajo, pues como les decía, es justo en México. Y además, o sea, que el país pues ya cuenta con un acuerdo comercial que pues al menos en la administración anterior pues fue el único que se logró ante toda esta ola, o sea, de medidas proteccionistas impulsadas por Donald Trump. Entonces, pues si bien, o sea, China seguirá siendo uno de los países, o sea, más competitivos a nivel mundial, pues me parece que México tiene la oportunidad, o sea, de pues seguir también expandiendo su comercio, sus exportaciones con Estados Unidos. Esto siempre y cuando, pues evidentemente, continúe aumentando la inversión dentro de nuestro país, y que pues los inversionistas, que el sector privado, pues también sientan la seguridad de que esa inversión pues tendrá frutos en un futuro, y que pues también está garantizada por pues el Estado mexicano. Gracias, Janet. Abel, ante esta situación proteccionista que no inició con Biden, sino inició con Trump, ¿no? Hay que verlo así, porque él dijo, vénganse para empresas para acá, aunque se fueron una o dos, pero bueno, empezó ahí este esquema, ¿no? México, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para insertarnos en esa economía y para dejar de depender de la economía americana? Mira, la verdad es que déjame ir por dos lados. Uno es esto de la dependencia de la economía americana, bueno, es cada vez menos, aunque uno no lo crea, ¿eh? Nos hemos ido desfasando. Eso es lo que queremos escuchar, a ver. Nos hemos ido desfasando en los picos de crecimiento que ha tenido los Estados Unidos con los crecimientos picos que nosotros hemos tenido. Nuestro pico estuvo en 2018, apenas los Estados Unidos está alcanzando su pico en 2020. Por otro lado, déjame fortalecer un poco lo que es Janet, nada más poniéndole nombre y apellido. La verdad de las cosas es que las inversiones necesitan de dos. Necesitan un marco legal que dé esa, ¿no? Que dé esa tranquilidad, que dé ese orden para realizar las inversiones, que puedan ser medibles las rentabilidades asociadas a cada uno de los dólares que se invierten en cada uno de los países. Por lo tanto, es muy bueno que exista un tratado de libre comercio, sea Telecán, sea Temec, pero también lo que tenemos que estar muy atentos es a no cambiar las reglas del juego. ¿Cómo nos vamos a instalar? ¿Cómo nos vamos a insertar en esta competencia mundial por las inversiones? Es que, Iván, estamos en una competencia hoy mundial por las inversiones. No recuerdo una crisis desde que yo estoy en esto, y conste que me tocó ya hasta el 87, no recuerdo algo similar donde todo el mundo estuviera hoy peleando por inversiones. Entonces, no solo tenemos que tener este tratado de libre comercio, sino las reglas asociadas a cada una de estas operaciones comerciales tienen que tener certidumbre. No las puedes cambiar en el camino. No pueden ser
cambios unilaterales. Vimos ayer apenas cómo en el Senado se aprobó la parte de una reforma eléctrica. Hoy estamos escuchando que se va a poner van a poner un acuerdo de inconstitucionalidad, la parte que tiene que ver con la oposición. Entonces, en este sentido, no le puedes meter ruido a las reglas, no debes de hacer eso, porque en ese camino las inversiones hoy tienen muchos caminos, tienen muchas opciones, y es momento de que México abra todos los caminos, sea extraordinariamente, y lo voy a decir así, extraordinariamente abierto en lo que quiere y en lo que busca. Si queremos reforzar al sector energético y a la CFE, pues digámoslo, expliquémoslo, digamos verdaderamente los beneficios, no cambiemos las reglas en el camino. Y creo que eso es parte bien importante de lo que tenemos que vivir hoy, Iván. Y creo que no lo estamos haciendo del todo bien. Sí, claro, o sea, creo que en esta administración el querer arreglar el pasado, querer arreglar tal vez errores o aciertos que pudo haber tenido, está cambiando mucho las reglas del juego, y creo que eso sí pone nervioso al inversionista, ¿no, Abel? Y además hace que los negocios se tarden, porque habrá problemas en los juzgados, porque veremos un montón de quejas, porque las inversiones van a acabar siendo pues todavía más lentas. Si tú le sumas que el mercado interno en México va a arrancar lento porque no tuvimos apoyos directos a las empresas, directos a las personas, y más si le suman lo que dice Jorge, que adicionalmente los beneficios que vienen de afuera no son necesariamente proporcionales para cada uno de los mexicanos, es que hoy necesitaríamos algo distinto para que el mercado interno creciera y no meternos en esta discusión gratis que además ni siquiera sabemos en qué va a acabar. ¿Te imaginas que uno de los partidos que ha votado de manera consistente con el gobierno hoy nos haga que va a salir con la parte opositora a meter esta parte de la inconstitucionalidad de la reforma eléctrica? Va a ser algo que ni yo puedo entender, ni ellos van a poder explicar, ¿eh? Bueno, estamos viviendo tiempos diferentes, ¿no? Jorge, tú, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos dejar de depender de la economía americana? Yo no diría dejar de depender necesariamente de la economía americana. O sea, estamos interconectados por territorio, por cultura, nuestra historia en términos generales. Somos una región y de las regiones, hablando de región, más fuertes del mundo. Tenemos que aprovechar más bien algunas cuestiones que nos podrán beneficiar en el futuro. Ahora, yo creo también, y hay que hacer una puntualización, que sí se vale hacer modificaciones en términos legales y constitucionales en pro de buscar mejor bienestar para la población en su conjunto. No podemos, por ejemplo, llamar a no modificar la ley del outsourcing cuando hemos visto que en términos generales podrá haber algunas casos excepcionales en donde no sea así, pero en términos generales pues hubo un abuso de esta figura para muchas personas trabajadoras, ¿no? Entonces ahí por ejemplo están cambiando las reglas del juego y están cambiando las reglas del juego en beneficio de la población, y habrá empresarios que digan, oye, no me puedes hacer esto de repente y cambiarme la forma en cómo tengo que llevar a cabo la administración de la empresa porque yo quiero pagar menos contribución, no quiero pagar contribución a la seguridad social porque va a elevar los costos de mi producción. Bueno, son cambios que se hacen sobre la marcha y que también tienen que llevarse a cabo. Sobre las modificaciones a la industria eléctrica, son bastante relevantes también, y hablar de seguridad energética es relevante para cualquier país. Cualquier bien o servicio producido en el territorio llevan algún componente de utilización de energía. Entonces, nosotros vivimos apenas la semana pasada, y Estados Unidos fue el reflejo de esto, Texas en particular, donde de repente se cayó el mercado, subieron los precios de la electricidad, y pues están llegando facturas de hasta $5,000 a algunas personas, con los efectos que tendrá también, ¿no? Que está cerrando y está declarando bajo Chapter 11 una empresa, Brazos, de las cooperativas más grandes que se dedican a la proveeduría del servicio en Texas, y eso también nos afectó a nosotros, ¿no? ¿Cómo nos afectó? Bueno, Monterrey, Nuevo León principalmente, la zona del norte, fue la que tuvo el parón. ¿Y por qué? Porque dependíamos de o construimos una política pública recientemente al amparo de la adquisición de gas a través que la mayoría pasa por Texas, ¿no? Entonces, de repente, si ellos dicen, pues no hay, o se afecta la distribución por X o Y, bueno, también nos está afectando a nosotros. Y no es que
el nacionalismo, por así llamarlo, sea solamente mexicano o el proteccionismo sea solamente mexicano. Ya se habló en la mesa y en este debate de que Biden también está tomando medidas para de alguna forma llamar a la inversión dentro de su país y que regrese los inversionistas. Entonces, ¿por qué no pensar que México también puede caminar hacia esos cambios, ¿no? Y está tomando de alguna forma decisiones el gobierno pensado en el bienestar de la población. Correcto, porque nada más como comentario, creo que nunca hemos tenido la oportunidad de estar en una mesa de análisis tal vez fiscal de este tema. Yo desde mi punto de vista el outsourcing debería de continuar y lo que debería de hacer la parte del gobierno es una fiscalización correcta, porque creo que nuestras leyes lo contemplan y son perfectas. Lo que pasa es que la autoridad ha fallado o ha permitido que esto se vaya a otro nivel y ahorita prohibirlo como lo quieren prohibir va a hacer un déficit en la parte de contrataciones y de economía, cuando creo que la parte que deberían de hacer es fiscalizar de manera correcta, ¿no? Porque todos en el medio sabemos quién y quién no. Entonces, si lo sabemos en el medio, que no lo sepa el gobierno, está como curioso, ¿no? Fíjate que sí, y yo creo que aquí es muy importante también tomar en cuenta de la importante labor que comenzó a realizar Zoé Robledo con el IMSS y Luis Alcalde en la Secretaría del Trabajo, y cómo empezaron a cruzar bases de datos y de repente se metió el SAT y empezaron a hacer en verdad su trabajo para poner tanto a las factureras y a las empresas que usaban el outsourcing más dañino en rigor, ¿no? Y empezar a hacer este tipo de fiscalización y supervisión súper necesaria en la industria, pero eso no quita que la mayoría de las empresas se haya aprovechado de un modelo de contratación bastante dañino para la población, y no es nada más la parte de la supervisión, porque al final entiendo que la última modificación que se llevó a cabo, y esto ya para cerrar porque no era el tema original, que se está planteando ya para pasarse en la Cámara, es que se van a permitir figuras o se va a permitir una especie de outsourcing cuando no sea la actividad preponderante de la empresa, por ejemplo, servicios de limpieza, digamos, ¿no? O algún otro en donde, bueno, y al final creo que al final la discusión se cerró en las utilidades. Si yo contrato a estos trabajadores, bueno, al final voy a tener una responsabilidad al siguiente año de pagarles cierta proporción de las utilidades que yo considero que a mí me corresponden. Es un debate bien interesante el de las utilidades y el del outsourcing que también se tiene o que se está dando, que se estuvo dando, pero si ustedes tuvieran la oportunidad de seguir el debate y que organizó, los seminarios que organizó la Secretaría del Trabajo con los empresarios y los sindicalistas de hace unas semanas, se van a dar cuenta de la pobreza de ideas que llevaban los empresarios para defender la figura del outsourcing. Y es que lo único que decían es que necesitamos de aprovecharnos de las ventajas comparativas que tenemos como país, y es que, bueno, las ventajas comparativas que tú estás generando a través de este mecanismo es mano de obra barata, amigo, ¿no? Sí, claro. Entonces son muchas aristas que en algún momento, si quieres, las podemos en otra mesa comentar, que son bastante interesantes también. Las platicamos en otra mesa, Jorge. Pero es cierto, uno de los grandes puntos es la PTU, que tendría que ver con un tema de que la ley está mal estructurada, pero bueno, platicamos en otro momento. Janet, ¿cómo ves esta codependencia y liberación de nuestra economía de la norteamericana? Pues sí, sin duda, Iván, coincido con lo que comentaba Jorge en el sentido de que, pues no precisamente es que sea malo que haya una dependencia. Sin duda es bueno que hubiera una mayor diversificación. Y bueno, considerando pues de dónde proviene pues justo estas dependencias, que es pues definitivamente por la vía de ingresos de la balanza de pagos de México, pues como ya lo platicábamos, uno de los principales rubros son sin duda las remesas, otro será el turismo, otro serán pues inversiones de capital, pero nuevamente sin duda pues el más importante que tiene la mayor relevancia es pues por la vía del comercio internacional. Entonces sin duda el hecho que nosotros tengamos acceso
a la que pues sigue siendo hoy por hoy la economía más grande del mundo, y que seamos vecinos y que tengamos un acuerdo comercial firmado con esta economía, sin duda, pues nos abre las puertas a un país, o sea, pues muy extenso, un país que además pues tiene una capacidad también pues bastante amplia, y pues de ahí, o sea, que pues pensaría que no es tanto, o sea, el que sea malo, el que sea sí, el que nuestro principal socio comercial sea Estados Unidos, ya que pues al menos lo que muestra la evidencia pues empírica es que pues cuando a Estados Unidos le va bien, a México le va bien. Si a Estados Unidos le va mal, definitivamente a México también le va mal. Pero para que le vaya mal a Estados Unidos, pues sin duda es porque estaremos hablando de una crisis económica mundial, generalmente, al menos lo que hemos visto en las dos últimas, y pues eso no evita, o sea que, pues, o al menos no ha evitado que otros países, pues, también se vean contagiados. Entonces, asumiendo estos dos, pues, hechos pues, realmente, una crisis, pues, termina afectando a todos, pues, al final del día, pues, es muy bueno quedarnos con la parte positiva, que es, pues, tener acceso a este mercado. Y pues de ahí, o sea que pues sin duda pues sea importante reforzar estos lazos de los que estamos platicando, o sea, el garantizar el Estado de Derecho que pues sin duda atraiga una mayor inversión al país, y pues más allá de algo malo, pues yo diría que es algo bueno. El principal país que sigue invirtiendo en México, al menos lo que vemos en los reportes de inversión extranjera directa, sigue siendo Estados Unidos. Y pues también, como les digo, es muy conveniente, pues sí, esta diferencia tan importante que hay en los costos, que nos genera una ventaja comparativa en comparación con Canadá y con Estados Unidos, pero también, o sea, la proximidad en cuestión geográfica, o sea, también pues eso nos pone en una posición que únicamente tenemos dos países en el mundo, que es Canadá y México, al ser vecinos pues de la economía, que es pues la principal consumidora a nivel mundial. Entonces, a mí, o sea, sin duda me parece que lo importante es pues seguir, o sea, afianzando esta relación comercial con Estados Unidos, que a raíz justo de la negociación del Telecán en su momento, pues vimos que estaba un tanto descuidada. Me parece que es importante fortalecerla, pero no quedarnos ahí, sino también pues buscar otros países con quienes también podamos generar pues esos lazos que tenemos hoy por hoy con Estados Unidos. Entonces, sí, por favor. Nos conviene mucho el estar bien o tener un buen convenio económico con Canadá y con Estados Unidos. Sí, sin duda, me parece que pues México en su momento, con la firma en 1994 del Telecán, pues se pudo colar, o sea, dentro de la región norte de América, y eso pues nos colocó en una posición muy distinta al resto de los países latinoamericanos. Entonces, al ser una economía emergente y al poder tener pues este tratado con dos potencias, que es Canadá y Estados Unidos, pues sin duda México pudiera estarse beneficiando justo de esa relación. Y de hecho, pues ya lo hemos hecho durante el 2020, sobre todo en los primeros meses del año, recordando que pues la pandemia por coronavirus inició en Wuhan, en China, y también pues en su momento, en aquellos primeros meses del 2020, China era el único país, o sea, que había impuesto medidas de restricción a la movilidad severas. Realmente quien fungió como sustituto de esa producción que no pudo haber sido, que no se pudo enviar de China a Estados Unidos, fue México. Y de ahí, o sea, que en esos momentos, en esos meses, pues nos colocamos como el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces, pues realmente, pues somos competidores, o sea, no tanto sustitutos, y la ventaja que nosotros tenemos es que, menos beneficioso que el Telecán, pero hoy por hoy, pues tenemos el TEMEC, que es un tratado comercial que China no tiene con Estados Unidos.
Gracias, Janet. Abel, entramos a la etapa de conclusiones. ¿Qué debemos de esperar las empresas, los emprendedores en México y tus conclusiones y recomendaciones? Mis conclusiones son las siguientes, y déjame regresarme un poquito. Mira, Adelante. la parte de las remesas ha sido mejores por 3 razones. Una, porque la parte del desempleo en Estados Unidos ha mejorado. 2, porque hubo beneficios al desempleo durante todo este proceso. Y 3, porque también las condiciones laborales en México se fueron deteriorando y también hubo más personas que se fueron para allá. Con datos del INEGI nos han dicho que 1 millón de empleos, de todos los millones que se perdieron, no se van a recuperar porque las empresas desaparecieron, porque las empresas cerraron. Sí, claro. ¿Okay? De eso hay que tenerlo muy claro. Y por ahí decían ahorita que era otro tema lo del outsourcing. Lo del outsourcing no es otro tema, Ese tema es muy importante cuando tú sabes que la parte fundamental de la recuperación de una economía es que las personas tengan un empleo. Sí. No sé si me explico. Sí, y en ese sentido, cuando tú como empresa necesitas asumir todo lo que ustedes digan, todo lo que sea bueno, todo lo que sea justo, lo platicábamos un día. Las personas que van a tener un empleo ahora son las personas que van a tener más capacitación, que están mucho mejor hechas para cada uno de los trabajos, van a ser más productivos y otra vez van a ser los mexicanos que no están bien capacitados, que no están bien de salud, los que se van a quedar sin empleo. Y esto es algo bien complicado. Si no hacemos algo por reactivar a todas estas empresas que cerraron, ojo, se nos olvida que no tenemos esquemas directos para apoyo hacia los emprendedores. ¿Cómo le vamos a hacer con todos aquellos emprendedores que tuvieron que cerrar 5 o 6 meses, 7 u 8 meses y que estuvieron en su casa sin un salario? No hemos tocado ese tema y es un montón de personas las que están ahí esperando apoyos directos para hacerlo. No los hay. No hay que llenar sus tarjetas de crédito, muchos para pagar la nómina, ¿no? Y mira, te hablo en tono propio, Te hablo en tono propio. Yo no trabajo para nadie. Yo soy un profesional independiente y yo con pandemia o sin pandemia, con apoyos o sin apoyos, tuve que mantener mi negocio abierto. Y hoy no tengo claro cuáles serían los mecanismos de apoyo para personas como yo. A veces uno no embona en los esquemas sociales, a veces uno no embona en aquellos, ¿no? No te toca esta porque eres así, porque todavía no tienes esto, porque no te has enfermado, porque no llegas a los 60, porque sí estudiaste. Es muy complicado. Entonces, la verdad es que tenemos que hacer cosas por el empleo y de repente meternos en algún cambio de ley, que se van a hacer cambios de ley, para eso los eligieron, la gente votó por ellos, que se pongan a chambear, pero que no hagan ese tipo de cambios que están en contra de lo que hoy necesitamos, que es generar más empleos. Generan los mejores, generan las condiciones, pero no que sean menos. Más allá si la discusión de los empresarios fue buena o mala. Yo tengo 4 o 5 cosas que decir, como tú decías, a favor del outsourcing, ¿no? Y la verdad es que creo que es una muy buena entrada para otro programa. Ya me callo porque creo que no vengo de buenas hoy. No es cierto. No, hay que armar una mesa con eso. A mí me parece un tema súper interesante para el tema de la reactivación económica, ¿no? Pero hablamos otro tema. Un empleo para la gente y para que el país crezca, porque la gente no solo necesita dinero, necesita ser feliz. Sí, pero no choro, no con un índice. No con una medición, es con una sonrisa. Y eso trae lana al bolsillo. Exacto. Pues armemos otra mesa con ese tema. Gracias por tu participación, Abel, siempre con buenos comentarios, con excelentes comentarios para que la gente nos escuche y pueda tomar sus mejores decisiones para seguir adelante. Gracias, Abel. No, gracias a ti, Iván. Jorge, la expectativa que le das al emprendedor mexicano y tus comentarios y recomendaciones. Pues mira, dependemos siempre del crecimiento económico en términos generales del país, ¿no? Moody's acaba de sacar su última publicación, hablaba de un crecimiento del 5.5% para este año, mejorando sus expectativas. También el Banco de México, que acaba de recoger la revisión de expertos en el tema, pues está incrementando la proyección de crecimiento económico para México este año. Los paquetes que tú mencionaste al inicio de la transmisión, de trillones de dólares, bueno, también van a, como ya todos los compañeros lo mencionaron, van a potencializar el probable crecimiento que tengamos este año. Pero al final todo va a depender
de que podamos vacunar a la mayor cantidad de gente, a la mayor velocidad posible, ¿no? Y esto depende mucho de la cooperación también internacional. Entonces, necesitamos más o menos, se está calculando que en abril estén vacunados alrededor de 15 millones de adultos mayores, lo cual también a la población, a las familias les va a dar cierta tranquilidad también para de alguna forma empezar a salir más, empezar a consumir más, regresar a algunos hábitos de consumo que se perdieron durante el confinamiento, ¿no? Porque también cambió el comportamiento del consumo. Entonces, es importante el turismo en el país, sobre todo. Y el tener a la mayor población vacunada también va a empezar a abrir la economía de alguna forma más ordenada y nos va a beneficiar. Ahora, yo solo quisiera puntualizar, y para cerrar ese tema que después volverás a abrir en otra mesa, no puede haber empleos precarizados, ¿no? Eso no es bueno. Y tener empleos en donde no te paguen seguridad social habla de una pobreza de políticas públicas como país bastante seria. Canadá empezó a mejorar sus sistemas de seguridad social alrededor de 1951, 1950 y tantos. Es un país en el que uno se puede inspirar en términos de seguridad social, pero no nada más de la región norteamericana. Tenemos el caso de Uruguay, otro caso simbólico y paradigmático en donde uno se puede inspirar para decir, bueno, sí se puede hacer de una forma en donde no nada más voy a darle empleo y cualquier tipo de empleo, voy a dar empleo con prestaciones que al final te dé bienestar y el bienestar te va a dar seguridad y esa seguridad te va a dar felicidad como familias, ¿no? Entonces, yo apunto y retomo varias mediciones en que este año será de crecimiento económico, pero pongo esa puntualización, depende de la velocidad en que vacunemos a la mayoría de la población, ¿no? Y te agradezco a ti nuevamente por la invitación, a Abel y a Janet por estar aquí. Gracias, Jorge. Y con gusto, abrimos el tema. Finalmente esto nos ayuda a todos a entender qué está pasando, ¿no? Yo también tengo algunas cuestiones, como decir, por ejemplo, Canadá son creo que 40 millones, ¿no? Uruguay son 20 millones, creo que a lo mucho, ¿no? ¿Cuántos? ¿20, Abel? ¿30? Bueno, sí, como 5, ¿no? Por ahí. Caben con esta mano, man, todos los uruguayos. Sí, claro. Sí, aquí están, por aquí están. ¿No? Nosotros somos casi 30, ¿no? Tenemos que entender cómo poder emplear para que nuestra gente coma. Pero bueno, abrimos ese tema en otro momento. Janet, ¿qué le recomiendas al empresario mexicano? ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar lo que viene? Y tus conclusiones y recomendaciones. Sí, con mucho gusto, Iván. Pues mira, me parece que sin duda, pues es importante también analizar la estructura económica del país per se, o sea, independientemente de pues la administración que esté en turno, y bueno, pues no dejar no perder de vista, o sea, que pues México pues es un país grande con una población joven también en su mayoría, y que pues sin duda al final de cuentas en el largo plazo pues será una economía demandante que como también con sus altibajos, con sus altas y subidas, pero pues hoy por hoy también es una de los países que destaca dentro de los emergentes. Nuestros fundamentales siguen siendo sólidos y pues en ese sentido, sin duda, pues el mirar la inversión hacia largo plazo, yo creo que es algo positivo. También, pues, no perder de vista que sin duda, si bien es importante pues tener esta buena relación comercial con otros países, pues también es, yo diría, muy importante, como lo que destacábamos en esta mesa, es fortalecer el mercado interno. Sin duda, yo creo que ahí es donde está el principal reto hacia los próximos años y sobre todo considerando que pues sin duda esta crisis económica generada por la pandemia pues dejará cicatrices pues un tanto permanentes en varios de los sectores y a lo que los economistas llamamos pues este cambio estructural que generará pues esta crisis y sobre todo pues en el sector de los servicios que son los que se han visto pues en su gran mayoría más afectados. Hemos visto al menos en las estadísticas, o sea, lo que muestran es que
los sectores asociados más al sector externo son los que han presentado una recuperación más acelerada, todavía muy lejos, evidentemente, de alcanzar los niveles previos a la pandemia, pero pues han mostrado una recuperación al menos sostenida. No así en el sector de los servicios que, pues evidentemente, considerando y analizando, pues cuál fue el factor que detonó esta crisis, que fue pues esta pandemia que provocó pues el paro de algunas actividades económicas, pues de ahí, o sea que en la segunda ola de contagios, si podemos llamarlo así, si es que nunca terminó la primera en México, nuevamente las actividades, los sectores que tuvieron que cerrar pues ante este incremento en la ola de contagios, pues fueron los servicios. De ahí, o sea que coincido totalmente con Jorge y con Abel en los comentarios que han hecho sobre pues la importancia de generar esta inmunidad de rebaño en la población, que pues eso detonará una recuperación mucho más acelerada. Lo estamos viendo en países como en Reino Unido, que han establecido un programa de vacunación pues ambicioso, estricto y ordenado, y hoy por hoy realmente a pesar, o sea, de que pues a partir de este año ya se dio esta separación por completo con la Unión Europea, pues las expectativas de recuperación económica para ese país son bastante alentadoras. De hecho, lo vemos, por ejemplo, en la cotización de la libra esterlina, que no ha parado de subir hasta hace unos días, y esto pues responde pues justo a que pues entre mayor sea pues este programa de vacunación y más acelerado, pues justo lo que se está descontando es que eso provoque pues también una apertura más rápida y a su vez pues una reactivación económica más acelerada. De ahí, o sea que pues debemos enfocarnos a pues propiciar ese ambiente de manera local que pues ayude a que la economía pues también presente una recuperación más sostenida dentro del país y no solo beneficiarnos de lo que están haciendo pues otros países. Muchas gracias, Janet. Pues te agradezco tu participación, Janet, nuevamente. Gracias. Y creo que ha sido una excelente mesa para analizar lo que va a pasar en la economía norteamericana, bueno, de Estados Unidos, porque somos Norteamérica finalmente, en la economía mexicana. Y quiero agradecerles, Janet, Jorge, Abel, por su participación, y tenemos un compromiso por una mesa de análisis del outsourcing. Un placer y un gusto saludarlos nuevamente. Hasta pronto. Gracias, que estén muy bien. Gracias.